Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Buenas noches al tercer episodio del Dato por José Luis Moncada. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche, muy satisfecho porque he recibido comentarios muy buenos de los dos programas anteriores. Es importante que todo el público conozca que el Dato no es un programa tradicional de televisión. El formato fue hecho especialmente para generar información, para generar contenido, para dar el concepto de los principios económicos y financieros, para generar gráficas, generar estadísticas y que realmente ustedes conozcan a profundidad más de economía y finanzas. Por lo mismo, el formato es innovador y esperamos que ustedes se vayan acostumbrando a él. Para muchas de las personas que he dialogado, hay mucho cuadro, hay mucha estadística, para otros es suficiente, para otros se ocupa más. Trataremos de buscar un equilibrio de manera de complacer a todo ese público que realmente nos está dando el apoyo al primer programa de economía y finanzas de la televisión hondureña. Es una faena bastante compleja preparar programa para una vez a la semana. Hay gente que me dice que por qué no lo hacemos diario. Realmente es muy complejo hacerlo diario porque nosotros hacemos un trabajo de investigación con el invitado, con producción. Hacemos todo un trabajo completo a profundidad para traerles a ustedes lo mejor. Así que esperamos que el de hoy sea de satisfacción de ustedes y que puedan compartir con su familia algo más de economía y finanzas. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante, energía. Lo dejo con un pequeño video introductorio a fin de irnos adentrando en la materia. El tema del día. La situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, sigue siendo el principal problema para la situación fiscal del país, que desde hace más de una década está generando pérdidas al Estado y las soluciones planteadas no han logrado solucionar la problemática, ya que las pérdidas técnicas y no técnicas sobrepasan el 37% hoy en día. Según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, las pérdidas de la Estatal de Energía en 2021 ascendieron a 33.300 millones de lempiras. Esto quiere decir que al día la ENE perdía más de 91 millones. El nuevo gobierno de la República aprobó recientemente la ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, con la que se frenó la decisión del ENE en tres empresas, una de distribución, una de transmisión y otra de generación. Ahora, el gobierno está en diálogo con los generadores de energía eléctrica privados del país para renegociar al menos 27 contratos de energía. Según la nueva ley, se debía lograr un acuerdo en los primeros 60 días, pero esto no se concretó, por lo que se hará una segunda ronda de negociaciones. La ENE pretende rebajar el precio promedio de generación actual, que es de 15.65 centavos de dólar por kilovatio hora, a 11 centavos el kilovatio hora. Desde el sector privado se ha señalado que la nueva administración tiene que centrar sus esfuerzos para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, ya que representan el verdadero problema para las finanzas del ENE. A mayo de 2022 se estima que el déficit del estatal superaba los 75.000 millones de lempiras, que representan un 3% del Producto Interno Bruto del país. Para el Dato, Danilo David. El tema del día. Bueno, creo que el video fue sustantivo en resumir la problemática de la energía en Honduras. ¿Por qué escogimos el tema? Realmente venimos en varios años, por no decir décadas, atendiendo una problemática de lo que es la generación de energía y las políticas públicas en la materia. Podemos examinar en el recorrido desde la década del 50 hasta la fecha los diferentes gobiernos militares y civiles que han generado políticas públicas al respecto, que sean suficientes estas, que hayan generado resultados, que hayan sido decisiones
oportunas o no, es lo que esperamos ver en el transcurso del programa. Economía en Honduras es presentada por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Indiscutiblemente, y a mi criterio, la competitividad en Honduras tiene un ancla, y el ancla es el precio de la energía, su estabilidad, su generación y su perspectiva de crecimiento versus a una potencial inversión que podamos tener los hondureños. Indiscutiblemente, para cualquier inversionista nacional o extranjero, el costo de la energía es uno de los rubros fundamentales, sobre todo cuando necesita o su demanda es alta y necesaria, sostenible, y en zonas que realmente están logísticamente ubicadas para la exportación o ya sea para producción nacional. La problemática que realmente hemos visto de la energía es la pérdida. Creo que es el tema de fondo, más allá de que vamos a ver en el transcurso del programa cuáles han sido los obstáculos, cómo se han sobrepasado, cómo los gobiernos lo han cubierto. Tenemos que ver la evolución de pérdidas del ENE. Nosotros podemos ver realmente que es una evolución de pérdida que ha venido creciendo sustantivamente y que me indica a mí, y creo que a la mayoría de los expertos, que esa debería ser la solución. Atacar esa problemática de la pérdida técnica y no técnica debería de ser uno de los objetivos fundamentales del actual gobierno y de los próximos gobiernos, porque es un tema recurrente, que se puede controlar, se puede manejar, pero siempre va a persistir. La idea es bajar ese porcentaje en forma sustantiva y que realmente podamos obtener por ello un mejor precio a todos los niveles, a todos los estratos sociales y sobre todo en una generación sostenida de lo que necesita la inversión hondureña. Para poder compartir y hablar un poco de este tema, vamos a desarrollar 2 programas del dato para lo que es la energía. ¿Por qué? Porque es un tema complejo. Hemos hecho un análisis a profundidad, queremos compartirlo con ustedes. Sabemos que muchos datos, algunos lo conocen, muchos más o menos, y otros no conocen nada la parte histórica y la profundidad de un aspecto eminentemente técnico como es la generación de energía. Economía en Honduras fue presentada por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a atender a nuestro invitado especial para esta noche. Ya volvemos con el dato gracias a Cor. Bueno, continuamos con el programa. Como les anuncié anteriormente, el tema de hoy es energía. Para este tema vamos a tener 2 programas, el de esta fecha y el próximo martes, porque es un tema que realmente amerita conocer más por parte de la mayoría de los hondureños. Para eso tenemos un invitado especial, que es mi amigo el ingeniero Gerardo Salgado. El perfil de hoy. Gerardo estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hizo su maestría en Argentina y hizo un posgrado en finanzas en Honduras también. Tiene una vasta experiencia, más de 35 años, vinculado con la energía y las instituciones energéticas del país. Así que creo que es un invitado de lujo que nos va a compartir en estos 2 programas toda su experiencia, todas sus vivencias, pero sobre todo todas sus consideraciones, que creo que de una u otra manera son válidas en la actualidad. Para iniciar yo creo, Gerardo, que le doy la cordial bienvenida a este programa, agradecerle su tiempo. Le explicaba yo a la audiencia que no es fácil preparar un programa, ni mucho menos de este tema, que necesitamos estudiar, que necesitamos profundizar, sacar estadísticas e historia. Entonces vamos a comenzar un poco con lo que es la historia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cómo se formaliza institucionalmente, en qué momento, quiénes y cuál fue siendo su desarrollo dentro de lo que es el país. Gerardo, buenas noches y un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, José Luis, muy amable. Creo que es muy importante el objetivo que tiene este programa. Mucho se habla de energía eléctrica, hay mucho experto. La energía eléctrica toca una serie de aspectos
no solamente de la economía, sino que del bienestar en general de la población. Por lo tanto, tener información adecuada que nos permita ser ciudadanos que contribuyamos a un cambio positivo para esta sociedad es sumamente importante, y comparto el objetivo que tiene este programa de proveer información, proveer datos, hechos reales que ayuden a que todos entendamos mejor cómo funciona la energía eléctrica, cuáles son los problemas y si las soluciones que se están poniendo a disposición del subsector van a llevar en el tiempo que requieren esas soluciones a una solución que beneficie a la sociedad. Por eso es importante ver de dónde nace todo este tema del subsector eléctrico. ¿Dónde nace? A ver, veamos. Sí, creo que realmente uno puede pensar que inclusive antes de que existiera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya habían empresas privadas que suministraban energía eléctrica, especialmente en Tegucigalpa, Puerto Cortés, San Pedro Sula, que han sido tradicionalmente esos centros de producción y de concentración de población. Sin embargo, fue una junta militar que estaba en el gobierno en 1957 la que creó esa empresa que hoy conocemos como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Interesante, Gerardo, que en la época de los militares cualquiera no hubiera pensado eso, pero realmente creo que siempre han tenido una estructura de disciplina, de organización, y organizar un tema como lo es la energía a través de una institucionalidad es un mensaje bastante interesante en esa época. Sí, yo comparto. Creo que la disciplina que está detrás de las Fuerzas Armadas llevó a esa decisión de buscar constituir, crear una empresa que dentro de sus funciones, además de llevar energía eléctrica a la población, estaba la búsqueda del desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica. Y eso es sumamente importante porque marcó el inicio de los estudios que llevó a cabo Honduras desde principios de los 60, cuando se empezaron a identificar los proyectos hidroeléctricos, de los cuales hoy gozamos de varios de esos proyectos, como es la central Francisco Morazán, que la conocemos normalmente como El Cajón, pero se identificaron también Cañaveral, Río Lindo y otros que todavía soñamos con desarrollar. Jicatuyo, Los Llanitos, tenían otros nombres. Cada vez que se analizan, pues cambian de nombre. Cambian de nombre, tienen esas particularidades. Así que creo que esa es, digamos, la génesis de cómo nace una actividad tan importante para el país a través de la creación de una empresa que dentro de todas sus actividades tenía previsto o tiene previsto el desarrollo de infraestructura. Pero también tenía otras funciones como promover el desarrollo de otras empresas que también llevaran energía a las poblaciones. Quizás esas actividades han sido relegadas y vamos a ver más adelante que quizás el poco énfasis en todas las actividades que la empresa está prevista para realizar ha impedido que la energía eléctrica llegue a todos los hondureños. Interesante, Gerardo. Bueno, después de la creación del ENEI y su desarrollo en los años consecuentes, coincide más o menos en la época en que estamos iniciando la integración centroamericana, sobre todo a nivel político, a nivel económico. Comenzamos a dar los primeros pininos en esa materia. Y recordemos que más bien la integración centroamericana es previo a lo que fue la Unión Europea. Y ese es un factor interesante. Pero en tema de energía, la necesidad de los 5 países de la región, ¿qué generaron en esa interconexión? ¿Cómo se fueron desarrollando los otros países centroamericanos? Vis a vis que el mundo también estaba teniendo una política un poco de desarrollo de la energía como una fuente fundamental de desarrollo. ¿Qué pasaba en esa época o qué pasó en esa época? ¿Cómo comenzó esa interconexión o esa necesidad de apoyo a nivel regional? Sí, sumamente interesante. Creo que Centroamérica ha sido pionero en el tema de interconexión eléctrica. Hay pocos ejemplos
realmente en el mundo donde países se ponen de acuerdo para desarrollar un mercado eléctrico, el que les permita a los que participan en ese mercado la compra y venta de energía. La primera interconexión que se da en Centroamérica es entre Honduras y Nicaragua. Estamos hablando de 1976. Esa interconexión, si bien fue muy incipiente, tenía unos objetivos que creo que hoy todos compartimos. Darle seguridad al suministro de energía eléctrica, ser una herramienta de desarrollo y de bienestar para la población. Esta interconexión, que básicamente se manejó a través de convenios bilaterales, permitía, como se llama en el sector, la venta, la compra, el trasiego de energía entre los dos países. Esta experiencia llevó a que posteriormente Nicaragua y Costa Rica se incorporaran a este sistema interconectado regional. Luego se interconectó Panamá también con Costa Rica. Hubo una interconexión norte-sur entre Guatemala y El Salvador y fue hasta el año 2000, producto de las diferencias que teníamos con El Salvador, que esta interconexión se retrasó. Pero ya en el año 2000 se dio esta interconexión. Sin embargo, las ideas de crear un mercado eléctrico regional y una infraestructura de transporte de energía desde Guatemala hasta Panamá nacieron alrededor del año 92, cuando se iba a celebrar los 500 años del descubrimiento. Sabemos que hay mucha crítica con el tema del descubrimiento, pero podemos decir que se iban a cumplir 500 años de la venida de Colón a Centroamérica, y con el auspicio del gobierno de España se llevó a cabo un estudio para construir una nueva infraestructura. Ya existía la infraestructura que había iniciado en 1976, pero se buscó crear una nueva infraestructura que tuviera un nivel de capacidad de transporte de energía que permitiera la construcción de proyectos regionales. Y eso es sumamente importante, porque si bien como países nos podemos ver pequeños, con mercados pequeños, como región somos una región importante. Sumamente interesante ver el desarrollo y la integración de lo que es el sector de energía en Centroamérica. Pero volvamos, veamos el precio del petróleo, y este es un tema bien interesante, Gerardo, porque es decir, la dependencia de la generación de petróleo pues fue generando la necesidad de la construcción de fuentes generadas por otras materias. Entonces, aquí tenemos el precio del petróleo en las diferentes épocas y podemos ver su comportamiento y cómo tiene el efecto en la dependencia que podemos tener de la generación de energía dependiendo la fuente. ¿Cuál es su opinión al respecto y por qué la importancia del cajón en este momento? ¿Cómo el cajón surge en un momento tan importante en esta época de donde los precios de la generación del petróleo podían ser realmente un obstáculo para mantenimiento, para desarrollo, para penetración de la energía en un país en desarrollo? Sí, creo que cuando uno ve este tipo de variables como los precios de los combustibles, y hay otra serie de variables que son que no tenemos control, el país o la región no tiene control. Pero este tipo de situaciones como los precios de los combustibles afectan directamente no solamente al subsector eléctrico, pero hoy estamos hablando del subsector eléctrico y el petróleo siendo un mecanismo o un combustible o sus derivados que permiten la generación de energía eléctrica tiene un impacto sobre las decisiones. Centroamérica es rico en recursos renovables. Nosotros tenemos proyectos similares al cajón en Guatemala, en Panamá. Costa Rica tiene enormes recursos hidroeléctricos. Por eso también la interconexión centroamericana buscaba hacer un aprovechamiento de esos proyectos, de esas obras, para no solamente beneficio del país donde se encontraban, sino que para beneficio de la región. Muchas veces esos proyectos tienen una escala
que no permite su aprovechamiento inicial en los países donde se encuentra. Y por lo tanto, tener un mercado regional que permite el desarrollo crea las condiciones técnico-financieras para el desarrollo de esos proyectos. Es así que ¿verdad? Sabemos que hubo una crisis importante en 1973, un embargo petrolero. Sí, ahí y ese sí, lo podemos ver cómo, ¿verdad? Fue creciendo de precios que alrededor de $2 en términos constantes, en precios corrientes, perdón, de la época, costaba un barril de petróleo, pero superamos ya en aquella época los $100. Esto creó condiciones para que los países, además de la interconexión, que era un elemento que coadyuvaba al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, también buscara el desarrollo de esos proyectos en los países. Así nacen, como le mencioné, proyectos en Guatemala, proyectos en Honduras, proyectos en Panamá. El Cajón nace buscando una respuesta a no depender de los precios de los combustibles, pero también para tener en la región una estabilidad en los precios de la energía que se convirtiera en el motor del desarrollo. Así que el Cajón fue financiado en parte por la OPEP y por supuesto hay otras agencias que financiaron el proyecto del Cajón. Pero es importante ver esas circunstancias, esas situaciones que se daban a nivel global que han llevado o que influencian el desarrollo que ha tenido el país. Podemos decir que fue oportuna entonces la construcción del Cajón, en el sentido que pudo entrar en momentos donde teníamos una volatilidad de los precios de los combustibles y por ende menos dependencia de algo más caro por algo hídrico que generaba una potencia sustantiva en ese momento. Entendería que el Cajón es una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina, está entre las primeras 10 y que pues su construcción realmente generó en ese momento, por lo menos hasta donde yo conozco, una estabilidad o una seguridad al país al grado que podíamos exportar. Pues. Es decir, se hablaba de que Honduras podía ser un potencial exportador de energía eléctrica. No, Honduras definitivamente fue un exportador después de la entrada del proyecto del Cajón. Hay que recordar que ya se había construido Cañaveral y Río Lindo en los años 70, mediados de los 70, y eso también ya había creado en el país una infraestructura de generación basada especialmente en fuentes renovables, pero estábamos suministrando mucha de la energía a través de sistemas aislados que sí funcionaban con plantas que eran derivadas, que generaban su energía con combustibles derivados del petróleo. Pero fue con la entrada del Cajón que se inicia ya un proceso de integrar esos sistemas aislados que estaban en el occidente del país, en Oriente, había en Islas de la Bahía, todavía continúa siendo, Choluteca. Teníamos una división dentro del ENE que así se llamaba, sistemas aislados, que era la encargada de atender todas las diferentes zonas del país. Exactamente. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante este resumen que nos trae desde la década del 50 hasta la construcción del Cajón, su importancia y realmente la necesidad de poder seguir creciendo en la generación de energía renovable, es decir, que puede ser menos dañina, que puede ser más sustentable, que puede depender menos de precios globales, que realmente da estabilidad en cualquier economía del país. Veamos qué pasó posteriormente y lo veremos después de estos pequeños mensajes comerciales. Gracias a Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El dato de la semana es presentado por el RAP, con su préstamo RappiFácil. Rápido fácil, RappiFácil, para lo que quieras. Honduras ocupa el último lugar de Centroamérica en los índices de acceso a servicios energéticos modernos, según un informe del Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
Las cifras señalan que el acceso al servicio eléctrico en Honduras es apenas del 85% y la diferencia con el primer lugar de la región es de casi 15%, ya que Costa Rica tiene un índice de cobertura eléctrica del 99.4%. Todos los países, con la excepción de Honduras, reportan importantes avances en garantizar el acceso del servicio eléctrico de la población según el SICA. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE reporta una cobertura de los hogares con red eléctrica del 83%. El otro 2% son viviendas electrificadas de forma aislada, en su mayoría con instalaciones fotovoltaicas. Se estima que en Honduras hay más de 1.9 millones de viviendas electrificadas con la red eléctrica y 44.000 con sistemas aislados o renovables. El sistema de líneas de transmisión de energía eléctrica en Honduras está principalmente en los departamentos de Cortés, Comayagua, Francisco Morazán, así como en el litoral atlántico. Las otras se encuentran de manera aislada en los departamentos del sur, occidente y oriente. Para el dato, Danilo David. El dato de la semana fue presentado por el RAP, con su préstamo RappiFácil. Rápido fácil, RappiFácil, para lo que quieras. Bueno, Gerardo, yo creo que ha sido un recorrido bastante interesante y llegamos a la década del 90, una época que realmente generó alguna incertidumbre no solo en el sector de energía, sino que en la economía en términos generales, ¿verdad? Y además, esto obligó a los organismos financieros internacionales, de los cuales pues realmente siguen manteniendo una política sobre el sistema financiero del país y sobre el sistema energético, buscando soluciones. ¿Qué pasó en la década del 90, Gerardo? ¿Qué es lo más connotado de esa época, de esa década que realmente generó opciones o decisiones claras en lo que es la política energética del país? Sí, como yo mencioné antes, es importante siempre que los países, los encargados de la planificación, los políticos entiendan qué es lo que está pasando en el mundo y cómo estas situaciones afectan las políticas que se desarrollan en los países. En los 90 hubo un cambio en la cual los organismos multilaterales dejaron de financiar principalmente a los gobiernos, llámese a los gobiernos centrales o a las empresas estatales. Así vimos cómo a lo largo de Latinoamérica hubieron procesos de privatización importantes en México, importantes en Argentina, y Centroamérica no tuvo una suerte diferente. Ya el financiamiento para los gobiernos fue disminuyendo y quizás no nos dimos cuenta de esa situación. Que se quisieron desarrollar proyectos, todavía en esa época se empezó a estudiar los proyectos de Sico, Remolino, Naranjito, esperando que el Estado desarrollara esos proyectos. Sin embargo, se hicieron los estudios, pero no se avanzó. Tuvimos también una situación interesante que tal vez si podemos ver la gráfica del combustible, vamos a ver que en esa época, de los principios de los 90, el precio del petróleo también estuvo en niveles relativamente bajos si los comparamos con los precios que se dieron en los 80 y los que tenemos en la actualidad. Entonces, en esta época, ¿verdad? Desde 1986 hasta principios del 2000, teníamos precios bajos de los combustibles. Si hacíamos un análisis del beneficio de los proyectos que utilizan recursos renovables, como es el agua, que eran los que estudiamos en aquella época, y los precios de los combustibles, los proyectos no resultaron atractivos. Entonces hicimos un gran esfuerzo en estudiar Sico, Remolino y Naranjito, y no pudieron ser desarrollados porque se encontró que no eran viables desde el punto de vista financiero y no teníamos opciones. En ese momento se empezaron a construir proyectos que utilizan derivados del combustible, sin embargo, el tiempo no fue el adecuado. Y así, en 1993 tenemos una crisis sumamente importante. Yo creo que ha sido la crisis energética más importante que ha sufrido Honduras, al punto que impactó de manera también importante en el Producto Interno Bruto.
Tal vez no muchos ya lo recuerdan, pero había cortes de energía de aproximadamente 13 horas al día. A uno le cortaban quizás 6, 7 horas. Estamos igual en esta época, no crean, Gerardo. Tal vez hay que hacer ese análisis, ¿verdad? Pero aquello lo vivimos muy bien. Y encontramos, también se hicieron toda una serie de estudios para mostrar cuál había sido el impacto que había tenido en el Producto Interno Bruto. 13 horas sin energía eléctrica. Esa situación que mencioné antes, en la cual los organismos multilaterales estaban más orientados a buscar la inversión privada, el hecho de los precios de los combustibles, que también se miró ya que todo lo que habíamos vivido desde en los años 40 y 50, de una estabilidad enorme en los precios de los combustibles, todo eso había acabado. Había que buscar nuevas soluciones. Dentro de esas soluciones está la participación del sector privado y buscar también el desarrollo de energía renovable. Pero cuando uno habla de participación del sector privado, tiene que entender que requiere de ciertas condiciones. Es por eso que en 1994 sale la Ley General, la Ley Marco del Subsector Eléctrico, donde ya se reconoce la importancia de la participación del sector privado a nivel de generación y a nivel de distribución. Se le deja al Estado el segmento de la transmisión y se busca que exista una especie de democratización en la distribución, dándole cabida a las municipalidades, a cooperativas. Lastimosamente, esa reforma no se logró, no se alcanzaron los objetivos, o por lo menos se alcanzaron parcialmente los objetivos. Entonces, tenemos esa crisis de los 90 que nos llevó a una reforma que lastimosamente no cumplió todos los objetivos. Ahora, Gerardo, yo lo podía interpretar que entonces del 57 al 90 Honduras no se preparó sustantivamente para una situación que no estaba prevista, que la década del 90, pero igual no hubo una preparación, un desarrollo sostenible para poder ir creciendo en la generación, en la oferta de energía pública y en la privada para realmente poder soportar una crisis que afectó a todos los países y que lógicamente algunos menos, dependiendo de su grado de desarrollo. ¿Yo lo podría interpretar así? Sí, pensaría que hay elementos que usted apunta que están en lo correcto. Sin embargo, uno puede ver que hubo mucha planificación. Se identificaron proyectos de generación, se hicieron planes de expansión, pero faltó las decisiones. Las prioridades seguro eran otras. Es decir, posiblemente, y el sector eléctrico se caracteriza por ciertas condiciones. Primero, es altamente intensivo en capital. Aquí, si uno no habla de 100 millones, 200 millones, 300 millones, ese es el sector. Además, requiere mucho tiempo para que las decisiones se puedan implementar. Esta gráfica nos demuestra aquí que lo que yo decía, ¿verdad? Se mantuvo muy paralelo del 70, ni ahí ni sale la época del 57, pero realmente en el 90 al 95 la variable es poca, ¿verdad? Y vemos cómo va creciendo y eso lo vamos a ir viendo más a detalle en otra gráfica que tenemos para ver cuál es la oferta pública que se dio y cuál es la oferta privada que fue creciendo en base a una necesidad y una política clara del Estado, en lo mismo que usted mencionaba, la ley del 94, donde indiscutiblemente se vio en la necesidad o se vio la claridad de la participación privada, claro, que era fundamental, porque yo lo que pienso que los gobiernos tenían la claridad de la necesidad, pero las prioridades de un país como Honduras a veces pone en duda las decisiones. Salud, educación, carreteras, agricultura, generación de energía, es decir, son temas que realmente van chocando un poco o compitiendo, por decir una palabra, en las decisiones políticas, ¿va? Pero sí vemos que en la década del 90 y los presidentes de esta época contribuyeron un poco a poder atender esa crisis que se dio globalmente. Sí, uno puede ver en esa gráfica, miren, en el 85 es cuando entra la central hidroeléctrica Francisco Morazán.
A partir de ahí es el sector privado, y ve que del 85 al 90 no hay crecimiento. Es hasta el proceso de reforma de 1994 que da la facilidad o da cabida a que el sector privado invierta. Y a partir de ahí, del 95 para acá, vemos que la capacidad que ha instalado el sector privado supera por mucho la capacidad que ha tenido el Estado para generar sus propios proyectos. Interesante la participación del sector privado, y eso yo creo que es muy valioso que tome en cuenta la población. Hemos sido bastante críticos de la participación privada sin conocer su histórico y el papel que jugaron en momentos críticos para la economía del país. Vamos a ver algunos gráficos que nos demuestran cuál es la oferta de la energía. Tal vez quizás antes de pasar eso, porque podríamos tratar de ver qué es lo que pasó también por la misma época con los precios de los combustibles. ¿Por qué el sector privado, si bien vamos a ver que ha invertido mucho en centrales que utilizan recursos renovables, también ha invertido de manera importante en generación que utiliza derivados del petróleo? Aquí tenemos esas situaciones que están fuera de nuestro control, en la cual tenemos en esta época, a partir de, hay que recordar que en los 90 se dio la primera guerra del Golfo, y de ahí para acá hemos tenido una inestabilidad importante en Medio Oriente, que ha sido, que es la zona productora de cambio de precios. Exactamente, y esto ha afectado también a los productores como Venezuela y otros. Entonces, por un lado, la participación del Estado no ha sido complementada de manera adecuada con el sector privado, pero también los precios de los combustibles se han convertido en digamos, un aliciente para invertir en energía renovable, que sabemos que tiene enormes beneficios, pero también hay condiciones de la generación renovable que deben de ser atendidos a nivel técnico. Por sus variables que tienen. Exacto. Ok, veamos entonces los gráficos que tenemos de la oferta de energía, porque yo creo que es interesante que conozcamos cómo ha ido creciendo esto y desarrollándose. Tenemos una gráfica que nos explica la capacidad total instalada en plantas. Entonces, ahí vemos, en térmica privada tenemos un 29.7, que es al criterio, pues el porcentaje más alto. Después la hidráulica estatal, que eso representa lo que es el cajón y las otras. Y luego vemos cómo ha crecido en este lado la fotovoltaica, que es la solar, de un tema realmente, un porcentaje realmente que a mí particularmente me llama la atención. De ahí tenemos geotérmica, tenemos biomasa, tenemos la eólica, tenemos carbón, que es muy cuestionado la producción por carbón, por lo que todos sabemos, la hidráulica privada, que es fuerte, y la térmica estatal, que es porcentaje bastante mínimo, ¿verdad?, en relación. Pero, Gerardo, ¿qué resume para usted esta gráfica? ¿Cómo ha habido el crecimiento y la participación? Porque aquí tiene que ver con la matriz de generación de energía. Y lo que todo el mundo ha pensado, ha concluido o concluye es que ya no dependiendo tanto de la generación de petróleo, nosotros debemos de tener generación de otra fuente, y esta debería ser, por ende, tener un precio más razonable o más bajo, por decir una palabra que no necesariamente es la correcta matemáticamente, porque las variables son sustantivas. Pero Gerardo. Sí, yo creo que en primer lugar lo que uno puede, digamos, resumir de este cuadro es la gran variedad de fuentes que utiliza Honduras para la generación de energía eléctrica. Esto es sumamente importante. Uno puede ver en la mayoría de los países que con suerte tienen derivados del petróleo o carbón, y quizás hidroeléctricas, gas natural. Nosotros, insisto, estamos bendecidos por la naturaleza con una enorme cantidad de recursos fotovoltaicos, eólicos, la misma geotermia. Es de aprovechar estos recursos. Y el otro dato que podemos también extraer de aquí es que todavía tenemos una participación importante de generación que se deriva de derivados del combustible.
Mi percepción es que a futuro los combustibles cada vez van a ser más escasos y por lo tanto con un precio mucho más alto. Van a haber más ciclos de volatilidad, pero también su escasez va a ser función de la decisión que ha tomado la humanidad de reducir los efectos que se derivan del cambio climático y que en buena parte se deben al uso de los combustibles derivados del petróleo. Los países, al tomar esta decisión, han mandado una señal clara a las empresas que se dedican a la explotación y a la transformación del combustible, de que no inviertan más en la búsqueda de nuevos recursos, en refinerías para su procesamiento. En la medida que los países desarrollados vayan cambiando su matriz energética, va a ser menos interesante el negocio de los combustibles fósiles. Claro que sí. Y por lo tanto va a haber una escasez relativa y eso va a elevar los precios de los combustibles. No, y Gerardo, yo creo que en la región centroamericana la oferta o la topografía o la capacidad hídrica es enorme. Estamos en una región privilegiada donde aquí no hay inviernos, aquí llueve casi todo el año y tenemos agua. Las épocas de sequía sí se están manifestando un poco más que antes, pero siempre tenemos una capacidad. Y nosotros lo podemos ver en el caso de Costa Rica y Panamá, donde hay una gran dependencia de la generación de lo que es los ríos. Claro. Por decirlo en un lenguaje sencillo para que el público lo entienda, ¿verdad? Sí. A partir de una fuente básica que son los ríos y lo que son, que nos han convertido a veces en el exceso en unas grandes tragedias cuando podíamos tener realmente grandes represas, medianas o pequeñas, que podíamos controlar esas grandes inundaciones, esas grandes pérdidas y al mismo tiempo podemos tener generación. Pasamos a la próxima gráfica. Tal vez hay que agregar un dato, y es que el cambio climático no solamente está impulsando el cambio de la matriz energética, o sea, la matriz que se utiliza para generar energía eléctrica, sino que también está llevando a lo que hoy comúnmente llamamos descarbonización. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar, o que queremos utilizar, más recursos renovables para el transporte de las personas, vehículos, transporte público, transporte de personas, y esto va a crear una presión sobre la generación de energía eléctrica. Y si queremos realmente avanzar en el camino de la descarbonización y que no nos afecte los precios, tenemos que estar listos con proyectos, con obras de generación de energía renovable. No, efectivamente, Gerardo, yo creo que los proyectos de generación de energía renovable se han dado en Honduras. Han habido algunas complicaciones y algunas políticas que no han sido las adecuadas en el comportamiento tanto de los gobiernos como del sector privado. Pero para seguir hablando de este tema, vamos a ir a unos mensajes comerciales y seguimos hablando un poco de la ley que generó una política un poco más sostenible en 1994. Ya volvemos con el dato, gracias a Bacredomatic. Bueno, yo creo que hemos sido bastante claros con esa gráfica de la oferta que hay del sector público, del sector privado y el tipo de generación. Pero, Gerardo, yo creo que la ley marco del subsector eléctrico de 1994 marcó, a mi criterio, más una política clara de definir algunas rutas de que el país necesitaba tomar acciones y decisiones referente a una política energética sostenible, donde el sector público era consciente de sus capacidades y también la apertura a la participación del sector privado. Claro, definitivamente. Yo creo que ese es un intento importante de darle participación al sector privado, por los elementos que tú mencionas. La participación privada tiene condiciones para invertir bajo mecanismos que son normalmente mucho más ágiles
que los que puede tener el sector público. Está restringido por los techos de inversión, tiene que invertir en educación, tiene que invertir en salud y en otros temas también que son importantes, y el sector privado tiene esa capacidad de colocar inversiones en un sector que, si se le dan las condiciones adecuadas, se vuelve atractivo. Por eso es importante que ya nace en la ley marco del sector eléctrico esa separación entre la política energética, que en ese momento quien emitía esa política era un gabinete energético que se conformaba por diferentes secretarías de Estado. Un gabinete energético. Había un gabinete energético, se creó ese gabinete energético. Interesante que este gobierno podría retomar un tema parecido para poder tener una política más clara y diferenciar la parte de política y la parte de operatividad, que son dos cosas que se deberían de definir claramente su función. Sí, es importante. La ley ya actualmente define que esa cabeza del sector es la Secretaría de Energía y es la encargada de las políticas. Aquí voy a abrir un paréntesis porque la Secretaría de Energía ha elaborado o elabora normalmente lo que se llama un balance de energía. Y de toda la energía que consumen los hondureños, únicamente el 15%, aproximadamente el 15%, es energía eléctrica. El resto de la energía, ya sea es leña, es el componente, digamos, uno de los componentes más importantes, juntos con los combustibles derivados del petróleo que se usan para el transporte y para otras actividades industriales. Por eso la política energética tiene que partir de una situación que en este caso es el uso de la leña. Hay que sustituirla porque también tiene un impacto en el cambio climático, tiene un impacto también en las cuencas hidroeléctricas y por lo tanto en la generación de energía eléctrica. Dicho eso, la ley marco del subsector eléctrico entonces crea la política, crea una instancia de política, le da cabida al sector privado en el segmento de generación y en el segmento de distribución, dejando al Estado la conducción de la operación del sistema y del sistema eléctrico y del sistema de transporte de energía, del sistema de transmisión. Interesante, Gerardo, un escenario que tal vez no conocía mucho los hondureños, ¿va? Pero este modelo resultó, es decir, no diría que fue perfecto, pero fue eficiente en el momento para poder cubrir esa poca oferta y esa gran demanda que venía creciendo por parte de los diferentes sectores. Vamos a ver un poco la cobertura histórica que tiene la energía en el país. Vamos a ver un mapa que nos enseña. Perdón, quizás esto es importante porque antes de entrar a cómo estaba la cobertura, ahorita estamos viendo en pantalla qué fue lo que pasó después de la emisión, de la promulgación de la ley marco del subsector eléctrico. A pesar de que se hizo ese esfuerzo de participación privada, lastimosamente no se lograron todos los objetivos, ya lo hemos mencionado. Y las reformas aquí están. ¿Cuál era el objetivo? La separación de las funciones de política, que las tarifas fueran basadas en costo, que los subsidios fueran focalizados, ¿verdad? Y la participación la participación del sector privado. Si uno ve que esto fue los objetivos que teníamos en 1994, no se separan mucho de lo que andamos buscando hoy en la actualidad. Entonces la pregunta es, si en 1994 buscábamos estos objetivos, ¿por qué no hemos logrado esos objetivos? Aquí vemos que lastimosamente una de las críticas que hizo en un análisis del Banco Mundial es que esto llevó a implementar un modelismo de clientelismo político. Versus instituciones débiles, ¿verdad? Exactamente, eso al final debilita las instituciones. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. ¿Cómo? Y persistente. No es algo que se ha eliminado. Yo creo que más bien quizás eso es sumamente importante recordarlo, que cuando hay esa injerencia política, ya sea a nivel de instituciones regulatorias o de empresas estatales, vamos a tener pobres resultados en los objetivos que se han establecido por ley
en esas instituciones. Ok, entonces vamos, gracias Gerardo por esa ampliación, y vamos a ver entonces los mapas de cobertura. El mapa de cobertura que tenemos en la actualidad nos indica cómo estamos a 2020, que no ha modificado mucho en 2 años, ¿verdad? Claro. Y esa es una realidad de cómo están los departamentos con mayor cobertura. Encontramos que Cortés es el departamento que tiene mayor cobertura por la demanda que tiene, me imagino, en una zona industrial. Le sigue Francisco Morazán, que tiene un 92.4, y hay departamentos que nos llaman mucho la atención, como ser Olancho, como ser Choluteca, Valle, Intibucá, del mismo Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque me llamaba la atención, que tiene una cobertura bastante amplia. Y lastimosamente hay algunos departamentos que tienen una cobertura bastante baja, como ser Gracias a Dios, que es un departamento que es una potencialidad en muchos elementos o factores que contiene. Sí, yo creo, en primer lugar, si parece que este índice de cobertura es importante, la verdad es que está muy por debajo del resto de los países de Centroamérica. Lastimosamente, Honduras es el país con menor cobertura en Centroamérica. Y eso definitivamente pone en riesgo la integración de la sociedad en un mundo que hoy requiere de las comunicaciones y de la energía eléctrica para lograr un nivel de desarrollo, un nivel de bienestar adecuado. Sin embargo, hay características. No quiero justificar el hecho de que tengamos una cobertura tan bajo en temas de distribución de población, de geografía. Sin embargo, sigue siendo un nivel bajo. Creo que hoy la tecnología, y si Honduras adopta el desarrollo, la electrificación a través de microredes, ya tenemos una política de acceso universal. Creo que podemos avanzar de manera importante en llevar energía. Claro, Gerardo, yo creo que la mayoría de la población va a decir, bueno, es una cobertura un poco ficticia, porque una cosa es la cobertura y otra cosa es que tengamos energía permanente a las 24 horas. Y esas son 2 cosas sustantivamente diferentes. Yo creo que ha sido un programa bastante interesante esta primera parte, donde hemos visto la parte histórica, la parte legal, el desarrollo, el contexto internacional de lo que es realmente la generación de energía, las modificaciones que no fueron suficientes para poder generar una atención en la década del 90 y que nos llevó a la ley, que a mi criterio es una ley que tiene elementos bastante buenos. Vamos a tener para el próximo martes una continuidad del tema y vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo en el momento. La nueva ley de industria eléctrica, que fue la que generó pues un nuevo modelo de estructura de administración y participación privada que ha sido bastante cuestionado, y la nueva ley que se aprobó este año. Ahí vamos a ver varias situaciones particulares, más del día al día de lo que a los hondureños les interesa. Pero para Gerardo y para mí era interesante que ustedes conocieran el antes y lo que se había desarrollado, lo que habían desarrollado algunos gobiernos, que eso es muy importante tener en mente. La política pública que tuvieron algunos gobiernos de la década del 50 hasta llegar al momento ha sido fundamental para esto. Gerardo, le agradezco mucho su participación. Lo espero el próximo martes a las 8 aquí tempranito para que nos pueda compartir la actualidad de un tema tan importante como es la energía. Muchas gracias, José Luis, y hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El dato por José Luis Moncada.